no tienen con qué darle de comer y si su sociedad no necesita de su trabajo, no tiene ningún derecho a exigir ni la más mínima porción de alimento. El gran banquete de la naturaleza no le ha provisto ningún cubierto. La naturaleza le exige que se vaya y ella misma no tardará en ejecutar tal orden. Thomas Malthus. Muy buenos días, mi nombre es Emily López, nos encontramos en conjunto con Kenneth Albert y el día de hoy vamos a exponer acerca de Thomas Malthus. Para ello, mi compañero me va a ayudar realizándome una pequeña entrevista. Quería preguntarte acerca de ¿qué conoces tú sobre la biografía de Thomas Malthus? Muchas gracias. Thomas Malthus nace en 1766 en una ciudad ubicada en el condado de Surrey, en Dorking, al suroreste de Inglaterra. Su familia poseía una muy buena posición económica, su padre tenía una gran relación con uno de los principales ilustres de esta época, que es David Hume, así como también fue instruido con grandes ideas por parte del filósofo Jean-Jacques Rousseau, como las ideas del contrato social, en general se somete a la voluntad particular, entre otras. Y como, ya expusimos, fue uno de los miembros de la Royal Society. ¿Y qué es la Royal Society? Es una sociedad de científicos, es la más antigua del Reino Unido, al cual incluso llegó a formar parte Max Planck, Stephen Hawking, Benjamin Franklin, Euler, Albert Einstein, entre otros. Bueno, este hombre fue un gran exponente a nivel económico, político y también demográfico. Cursó en el Jesus College of Cambridge la carrera en un inicio de artes para luego llegar a ser profesor de economía. Él tenía una gran afinidad por la demografía y también apoyó las leyes que se denominaban leyes para los pobres, con el objetivo de poder dar mayores oportunidades a las personas más desfavorecidas. Entonces, en este punto llega a escribir una obra que se denomina La Crisis. Sin embargo, no la llega a concretar, pero es muy importante para lo que yo te voy a contar. De acuerdo, Emily, muy interesante todo lo que me has contado hasta el momento, pero ¿me puedes decir cómo fue el contexto en el cual Malthus se encontraba? Claro que sí. Poco después de escribir este libro que te comentaba de La Crisis, y a pesar de las influencias de pensadores que tenían ciertos matices liberales propios de la época, su postura ante la pobreza y sus causas comenzó a cambiar. Comenzó a mostrarse más escéptico ante la posibilidad de que las reformas políticas y sociales tengan algún tipo de incidencia y efecto para poder paliar la crisis europea que se vivía dentro de ese momento. Al contrario, empieza a plantear ideas con carácter utilitarista y pragmáticas y se aleja del optimismo propio reformista de la época de la Ilustración, del famoso siglo de las luces. Desde esa perspectiva viene a escribir lo que se denomina el ensayo sobre el principio de la población en lo que afecta al futuro progreso de la sociedad, que fue publicado de forma anónima en 1798. La base de este punto era que la crisis demográfica en la que se encontraba inmersa Europa era producto de dos puntos centrales. El primero era que la población crece geométricamente, es decir, cada 2, 4, 6, 8, 10, y los recursos crecen aritméticamente, 1, 2, 3, 4, 5. De esa manera era un elemento difícilmente evitable lo que es la crisis, en tanto que el número de individuos existentes siempre va a ser mayor que la cantidad de recursos naturales posibles que no tendrían gran capacidad de satisfacer. Por tal motivo se puede producir una crisis alimentaria o crisis de hambruna, que era lo que le preocupaba a Thomas Malthus. Por tanto, las políticas reformistas, en opinión de Malthus, no iban a resolver la situación de la pobreza en Europa. Es más, se mostraba seguro de que simplemente esto empeoraría la situación. ¿De qué manera aplicarían medidas de intervencionismo? Y aparte de medidas de intervencionismo, estas economías tendrían un carácter social, que era algo mal visto dentro de lo que es la época. Y frente a estas políticas reformistas planteaba reducir la tasa de natalidad, especialmente de las clases más desfavorecidas. Por otro lado, en 1820 publica su obra cúlmine, que también es Principios de Economía Política para su aplicación práctica. En esta obra básicamente defendía que el mejor mecanismo de paliar la crisis es la inversión en el empleo público y un aumento del consumo privado. De esta forma argumentaba que se podía incrementar la demanda real y con el incremento de la demanda real
produciría como consecuencia una fluidez de los intercambios. Por tanto, el objeto de toda nación es la acumulación de la riqueza y esta debe darse en equilibrio con el consumo privado tanto como el consumo de producción. En cierta forma, Malthus llegó a ser lo que es el heraldo para Keynes, puesto que un siglo después Keynes fundamenta toda su teoría con base en este postulado también. Entonces, Emily, ¿me podrías decir cuáles fueron los aportes principales de Thomas Malthus? Claro que sí. Thomas Malthus contribuyó de gran manera a la teoría económica, anticipó el concepto de demanda efectiva, argumentando que los precios suben por exceso de demanda y no por exceso de dinero. Por otro lado, también rechazó la ley de Say, la cual establecía que toda oferta crea su propia demanda, y también rechazó la idea de que la economía tiene la tendencia al empleo público, y con esto determinó el ingreso en una situación sin pleno empleo. Sin embargo, el principal aporte que yo ya te comenté es la teoría malthusiana, que se refiere a esto del crecimiento poblacional en relación con el crecimiento de los recursos económicos. Con este también, con el objeto de poder andar un poco más, es el hecho de que Malthus predecía que en un futuro se daría el aniquilamiento a mediano plazo de una parte considerable de la población si no existía un control de natalidad seguro. Entonces, la principal medida que Malthus establecía para tratar de diferir esta catástrofe demográfica era reducir el número de hijos, evitar que los matrimonios se consumieran en la etapa juvenil de la adolescencia, así como también confiaba en que, por ejemplo, las guerras, epidemias, terremotos, tsunamis actúen como unos factores que impiden la llegada de esta crisis alimentaria. Con esta tétrica visión, Malthus viene a consagrar lo que es una ciencia en la economía, le consagra como una ciencia lúgubre debido a estas ideas bastante controversiales, puesto que también aludían a que el control de la natalidad debe darse sobre todo en las clases del proletariado. Y bueno, actualmente podemos ver que la teoría de Malthus fracasó por errores metodológicos que no tomó en cuenta, y esto es la creatividad humana. ¿Por qué la creatividad humana? Porque siempre ante cualquier inconveniente el ser humano ha tratado de desarrollar nuevas medidas que puedan ayudarle a salir de esta crisis. Por ejemplo, podemos decir que las nuevas técnicas de ingeniería agrícola permitieron la producción mayoritaria de alimentos, la creación de transgénicos, entre otras que permitieron este control regular de la natalidad. Y bueno, el Fondo Monetario Internacional, de hecho en abril de 2012 en su informe financiero, es la primera vez que toma en cuenta el riesgo de la longevidad. ¿En qué medida? Estableciendo que es un riesgo la prolongación de la esperanza de vida debido a que tiene fuertes efectos que no permitirían satisfacer a toda la demanda de la población, y para ello recomienda recortes en las prestaciones futuras, así como también aumentar la edad de jubilación y las contribuciones en los planes de jubilación. Ideas bastante polémicas son las que me planteas. ¿Crees que la teoría de Malthus tiene vigencia hoy en día? Bueno, a mi consideración yo creo que el mundo se autorregula a sí mismo y el control natural de la natalidad, como los tsunamis, terremotos, epidemias, permite que no prospere esta teoría de Malthus, por lo que serían innecesarios los costos que se deben asumir, como la pérdida de la longevidad o la restricción de derechos a la planificación familiar, determinándote cuántos números de hijos debes tener, por la búsqueda de este beneficio, puesto que ya existen estos controles, por lo que yo creería que existen errores metodológicos que sí se pueden sobrepasar. Lo que sí deberíamos tomar muy en cuenta dentro de esta teoría de la población de Malthus es que sí se debe mejorar la calidad de vida de los pobladores, pero esto también debe ser desde una manera proporcionada, porque reducir la tasa de natalidad únicamente para el proletariado son ideas bastante controversiales y actualmente vivimos en un estado de derechos y justicia, entonces creería que no es lo más apto. Esto me recuerda claramente a un sentido filosófico como el que hablaba Darwin en su libro de la selección natural. ¿Crees que este sentido podría adaptarse a lo que es hoy en día?
En efecto, yo creo que existe la teoría del darwinismo social y la teoría de la selección de las élites frente al proletariado, en la que básicamente todos los que son productivos y pueden o tienen la capacidad de subvencionarse a sí mismos están condenados a sobrevivir, pero los demás no. Y en esto interviene el Estado con políticas de biopoder que determina quién vive y quién muere. ¿En qué medida? Por ejemplo, el anterior año, en el 2020, una niña de 9 años falleció, se suicidó porque no tenían alimentos con qué subsistir y era la menor de los 3 hermanos. Su madre era una vendedora ambulante que en pleno toque de queda se le restringió salir porque si no se las condenaba a ir a la cárcel. Pero ella no tenía los medios suficientes para poder alimentar a sus hijos. Entonces el Estado, con esta política de biopoder, controló que quién vivía y quién moría. Quienes detentaban recursos vivían y quienes no se condenaban a la muerte. Y ahí podemos ver un control natural de la natalidad, lastimosamente fuerte, y que no tenemos que dejar que prospere en la mayor medida de lo posible. Son varios puntos los que hemos tocado en este momento, pero para mayor información, para conocer acerca más de lo que se refiere a Malthus, ¿qué libros o qué obras nos podrías tú referenciar acerca de este autor? Claro que sí. Sus principales obras fueron Principios de Economía Política para su aplicación práctica, el ensayo sobre los principios de la población, observaciones de los efectos de las leyes del maíz, y existe otro libro de definiciones políticas de economía de Thomas Malthus. Británico que tuvo una gran incidencia dentro de la teoría económica de su época e introdujo conceptos bastante importantes como el tema de demanda efectiva, tanto como tomar en cuenta la demografía como un punto central dentro de las crisis económicas, así como también que es de fundamental relevancia la búsqueda de la mejora de la calidad de vida de la población mediante los controles de natalidad. Un gusto, muchas gracias. Historia del pensamiento económico, NRC 6081. Muchas gracias.